Una voz se preguntaba dónde estaba. Estaba rodeada de una oscuridad interminable, sin poder ver nada. Poco a poco, voces empezaron a resonar desde lejos. Parece que algunas damas nobles chismeaban sobre cómo su majestad miró al príncipe heredero, diciendo que fue escalofriante. Una comentó que ningún padre querría herir a su hijo. Como el príncipe era el futuro líder del imperio Hubbard, el rey solo le mostró un amor más estricto de lo normal. La voz dudaba si realmente oyó eso, ya que estas personas mencionaban cosas raras como nombres de imperios. Otra noble comentó que, de todos modos, el príncipe había crecido bastante desde la última vez que lo vieron. Ya tenía la altura de un adulto. Suspiró, lamentando que la reina Elise no estuviera allí para verlo. Al escuchar eso, algo se encendió en la memoria de la chica principal. Fue entonces cuando se dio cuenta. Probablemente estaba dentro del mundo de un libro que acababa de terminar de leer. Recordó sus últimos momentos. Atropellada por un camión al salvar a un gato. Sí, probablemente ese camión la lanzó aquí. Celebrando, se despidió de su vida anterior patética. Tal vez ese gato que salvó antes de morir le trajo suerte. Al conocer la trama del libro, no importaba en quién se reencarnó. Con su éxito asegurado, empezó a preguntarse en qué cuerpo había acabado. Tal vez una villana con estilo o una hija elegante de alguna familia real. Nacer en una familia rica haría todo más fácil, pero incluso ser una chica del campo tenía su encanto. Recordó lo dura que fue su vida pasada. En esta nueva vida en la novela, viviría con lujo. Mientras estaba perdida en estos pensamientos, un chico surgió de unos arbustos. Extendió la mano y agarró algo. Confusa, de repente notó que su cuerpo se elevaba del suelo. Asustada, intentó decir algo, pero solo salió un maullido. Sorprendida por el sonido que salió de su boca, enfrentó la realidad. Pensó que sería la protagonista, o quizás la villana. Se habría conformado con ser un secundario o un extra, pero no, ni siquiera era humana. Mientras el chico la observaba, notó que era un gatito pequeño, más chico que una palma. Sus manos estaban cubiertas de suave pelaje blanco. Espera, debería llamarlas patas delanteras. Recordaba cómo en su mundo anterior, los gatos eran queridos por todos. En esta novela, todo era diferente. El libro se llamaba Almas devoradas por la oscuridad. Había leído esa trágica historia por recomendación de un amigo. La obsesión psicopática de la protagonista femenina por el protagonista masculino se describía con detalle. Era algo que cautivaba y atormentaba a los lectores. Aún así, quería que terminaran juntos. También recordaba la historia. Hoppert era el imperio más grande del continente de Meter. Fue donde Cillian Genter Reinhardt, el protagonista masculino, sería emperador. Al fundarse el imperio, un viejo sacerdote predijo que los gatos malditos traerían la ruina al imperio. Por eso, los aldeanos cazaron a esos animales. Los ciudadanos asustados buscaron en cada rincón y exterminaron a todos los gatos que hallaron. Pasaron siglos. Ahora no encontrarías ni un solo bigote en todo el reino. La profecía se había cumplido y el imperio prosperaba en paz y prosperidad. Así que, sabiendo todo eso, por supuesto, ella tenía que ser reencarnada como un gato. En Hubbard, enseñaban a los niños que los gatos eran malvados y debían ser eliminados al verlos. Ahora ella temblaba en la mano de este chico, segura de que iba a morir. En ese momento, unos soldados se acercaron preguntando si su majestad estaba bien. Él respondió tranquilo que sí y los despidió con un gesto, diciendo que no se sentía bien y que deberían cazar otro día. Asintieron y se marcharon. Todavía en el agarre del chico, el gato no dudaba. Al mirarlo, coincidía con la descripción de la novela. En Hoppert, solo la realeza tenía ojos rojos, y en la familia real, solo un hombre heredaba el icónico cabello ébano de la reina Elise. El joven apuesto que la atrapó solo podía ser Cillian Gwentur Reinhardt, príncipe heredero del imperio de Hoppert. En la novela, era el tirano más sanguinario que existió. Ahora que sabía de la profecía, era obvio. Tan pronto como supiera que ella era un gato, la mataría. No era justo. Ni siquiera participó en la destrucción por la que culparon a los gatos en el imperio. Solo era una pobre humana que murió salvando a un gato. Trató de enviarle el mensaje a su majestad de que dentro de ese pequeño cuerpo de gato estaba el alma de un humano. Pero claro, ser un gato hace que comunicarse sea un poco complicado. Al oír al animal maullando sin parar, el príncipe se preguntó qué significaba. Pensativo, el joven señaló que era un gato. Sí, algo obvio. Paralizado,
el gato pensó que quizás él nunca había visto uno antes. Probablemente solo conocía a los gatos por dibujos, ya que se suponía que estaban extintos en el imperio. Ella intentó explicar que sabía el futuro del imperio y cómo caería. Por más que lo intentara, seguía siendo un gato, maullando sin parar. El príncipe la miraba, ahora con una expresión más sombría en sus ojos. De repente, sintió que caía en algo suave. Se dio cuenta de que estaba en el bolsillo del príncipe, preguntándose qué hacía. Dentro del palacio, oía pasos y se preguntaba a dónde iba, esperando ansiosa sin ver afuera. Tal vez, en lugar del jardín o al aire libre, planeaba matarla en otro sitio. Una mano la tomó y la puso en una mesa. Él se sentó frente a ella mientras ella temía que su fin había llegado. El príncipe dijo que la criatura se veía diferente a lo que describían los libros. Sus dientes no pasaban de la barbilla, y las garras no parecían temibles. Se preguntó si era porque aún era una gatita. La protagonista pensó, ¿qué pensaba este mundo que eran los gatos? Mientras la tocaba, el príncipe añadió que, a pesar de todo, los libros acertaron en algo. Esta criatura sabía ocultar su maldad tras su ternura para engañar a los humanos. Él la veía temblar mientras la observaba. Dijo que tenía sentido que la gente pensara que los gatos eran adorables. Esa declaración dejó a la chica atónita. Cillian miró al pequeño gato frente a él. Luego extendió su mano y le pidió una pata. Así que lo hizo. Luego le dijo que se diera la vuelta y le chocara los 5. Finalmente le pidió que le mordiera el dedo. Eso último la hizo retroceder. ¿Solo buscaba él un motivo para matarla? Dudosa, se acercó a su mano y lo mordió suave, más como un beso que una mordida. Cillian miró su dedo en silencio. Luego dijo que era un poco extraño porque realmente sentía que este animal podía entender todo lo que él decía, lo que la convertía en el único ser vivo que lo hacía. Mientras ponía la mesa para cenar, el príncipe pensaba qué comida darle a esta pequeña criatura. La gatita se preguntaba por qué la llamaba así. ¿Acaso pensaba que ella era algún tipo de objeto? Aún así, parecía que había decidido no matarla por ahora, ya que estaba pensando en alimentarla en su lugar. Mientras vertía leche en un plato, la niña pensó que, siendo supuestamente el gato que destruiría el imperio según la profecía, tenía suerte de estar viva. El príncipe parecía tener unos 18 o 19 años. En la novela fue coronado al convertirse en adulto, ahí comenzó la historia. Así que ella pensó que estaba en la línea temporal antes de que la novela empezara. Puso el plato frente a ella y le indicó que comiera, aunque su estómago gruñía. Recordó que los gatos pueden tener dolor de estómago por beber leche para humanos, pero decidió beberla igual. Para su sorpresa, la leche sabía increíble, y olvidando toda dignidad, comenzó a beber como si no hubiera un mañana. Con una servilleta, el príncipe comentó que todos decían que los gatos eran inteligentes y crueles, pero este parecía más un pequeño desastre. Mientras la limpiaba, comentó que era tan frágil que podría romperla sin querer. La gatita se preguntó si eso era un insulto. Mientras la miraba, Cillian se preguntó cómo algo tan pequeño podría matar. Casi llorando, la protagonista pensó, eso es justo lo que he estado tratando de decirte. Alguien tocó la puerta y llamó a su majestad. Pidiendo disculpas por interrumpir, el príncipe dudó un momento antes de abrir la puerta. Luego rápidamente tomó al gatito y lo metió en el bolsillo de su abrigo. Metida en su chaqueta así, entendió que debía actuar rápido, pero ¿era necesario ser tan brusco? ¡Ugh! El tonto príncipe. Escuchó a alguien preguntar si interrumpieron su comida. Una joven le habló al príncipe, diciendo que, ya que su majestad disfrutó la comida que ella hizo ayer, vino a agradecerle en persona. La joven, con una mandíbula afilada como un triángulo isósceles, continuó diciendo que estaba preocupada por su falta de apetito, pero contenta de saber que comió lo que ella hizo. Al escuchar desde su bolsillo, la protagonista notó que una mujer insistente en preparar comidas le recordaba algo de la novela. La joven pidió al príncipe disfrutar la comida de nuevo hoy, diciendo que puso mucho esfuerzo en hacerla. Al oír esa voz suave, la chica recordó que solo había una persona que insistiría tanto en alimentar a Cillian, alguien que haría cualquier cosa para saciar su hambre de poder. La malvada condesa Catherine Harman Gisela. En la historia original, sedujo al padre de Cillian, el emperador, y terminó en el trono como emperatriz. Catherine preguntó al príncipe si había perdido el apetito de nuevo. La misma mujer, con apenas 20 años, recibió como regalo todo el estado de Gisela del emperador.
El protagonista recordaba cómo el personaje principal tuvo problemas para manejarla por su inteligencia e influencia. Mientras la gatita se perdía en sus pensamientos, Catherine seguía hablando, mencionando que la carne era cordero sazonado con sal y pimienta, con salsa de vino de Burdeos. Eso fue solo el inicio de su gran plan. Gisela usaba pociones de magia oscura en el emperador, intentando que Cillian comiera. Dijo que era crucial no dejar que la carne se enfriara, o perdería su sabor y se pondría dura. Luego le pidió que probara un bocado, ya que había trabajado mucho en ello. Catherine hizo lo mismo con la comida del príncipe, y poco a poco en la historia, Cillian se envenenaría con su poción, convirtiéndose en un títere que ella controlaría una vez que fuera emperador. Añadió que se sentía mal por dejarlo comer solo, así que esperaría hasta que terminara antes de irse. Cillian, molesto, preguntó si al comer lo que ella trajo, lo dejaría en paz y acabaría con esas tonterías. Catherine, dudando, explicó que su majestad le ordenó asegurarse de que Cillian comiera bien, así que solo seguía instrucciones. Al darse cuenta de que ella tenía razón, suspiró y cedió. En su bolsillo, la chica gata se puso nerviosa, deseando que él esperara. ¿Ya levantaba la cuchara? Ella pensó que no podía dejar que el príncipe comiera algo de esa mujer. Sin opción, usó su arma secreta. Desesperada, rascó el bolsillo del príncipe. Cillian sintió algo moverse en su abrigo y se sobresaltó. La condesa preguntó qué ocurría. El príncipe le pidió que esperara un momento y metió la mano en su bolsillo, agarrando al gatito. Pero ella quería detenerlo de comer y siguió arañando, tratando de advertirle que la comida era mala. Y aunque en su mente veía su cerebro derritiéndose y su vida arruinándose, solo logró hacer un maullido patético. Cuando sacó la mano del bolsillo, tenía un arañazo grande. El príncipe comentó que ya había tenido suficiente. Dijo que su padre no se preocupaba por sus hábitos alimenticios y que, además, ahora mismo no tenía hambre. Fingiendo preocupación, Catherine comentó que tal vez no se sentía bien, así que lo dejaría descansar. Al oír la puerta cerrarse, Cillian miró su bolsillo. Buscó al gatito con una expresión seria. Sentada en la mesa con la cabeza baja, el príncipe le pidió ver los arañazos que ella le hizo. La protagonista no sabía qué hacer. Ser un gato en este mundo ya era bastante extraño, y ahora que lo había arañado durante la cena, estaba segura de que no se saldría con la suya. Intentó, maullando con desesperación, tratar de explicarse, pero al final se dio cuenta de que Cillian no podía entenderla. Siguió un silencio súper incómodo. El príncipe la miraba mientras la gatita temblaba de miedo. Casi llorando, pensó que definitivamente moriría bajo su mirada. Se quedó paralizada. Pensó si debería haberle dejado comer y luego escapar. Pero, sacudiendo la cabeza, se dijo que no. No estaría bien con su conciencia. No había forma de que se sintiera bien permitiendo que alguien se volviera adicto a algo tan horrible como esa maldita droga. Si quería evitarlo, no podía dejar que él probara nada hecho por la condesa Gisela nunca más. Luego el príncipe le acarició la cabeza y preguntó si se había asustado en su bolsillo, diciendo que si iba a dejarla fuera ahora, mejor que no lo arañara otra vez. La protagonista sintió alivio. A pesar de su expresión aterradora, el príncipe la dejaba ir con solo una advertencia. Básicamente, como recibir una tarjeta amarilla. Agarrando el tenedor, Cillian comentó que volvería a su comida. En pánico, el gatito intentó pensar cómo detenerlo. Finalmente, tuvo una idea. Maullando fuerte, arañó el mantel. Mintiendo, dejó al príncipe confundido. Al notar que solo complicó más las cosas e incomodó a Cillian, se preguntó qué hacer. Al final, decidió arriesgarse e intentó usar el lenguaje universal del cuerpo. Comenzó a gesticular, imitando que si él comía, moriría. Confuso, el príncipe preguntó si la gata lo detenía de comer. Contento, la chica maulló afirmando, sintiéndose como si perdiera la cabeza. Escuchando al gato, Cillian preguntó por qué evitar la comida. Todo lo que obtuvo fueron maullidos al azar, rindiéndose. Supuso que quizá el gatito sintió algo y, basándose en sus gestos, si él lo comía, se enfermaría y desmayaría, lo cual, sinceramente, sonaba a veneno. El príncipe dijo que eso no tenía sentido. Quiero decir, ¿cómo podría un gato saber eso? La chica pensó, soy un humano en el cuerpo de un gato. Se preguntó qué pasaría si fuera solo un gato normal aquí y no alguien reencarnado. Si solo fuera un gato, ¿cómo sobreviviría aquí? A pesar de ese pensamiento sombrío, intentó mantenerse esperanzada. Primero, estaba cerca del príncipe heredero,
así que era poco probable que la mataran ahora. En una fantasía, se imaginó un futuro con el príncipe, pero también pensó en cómo volver a ser humana. Decidió usar todo el encanto de este pequeño cuerpo de gato en el que renació. Cillian se detuvo, luego sonrió. El príncipe dijo que era gracioso, y el gatito se sorprendió. Sonrió. Luego alguien tocó la puerta. Anunciaron que había una orden del emperador, pidiendo al príncipe ir a la segunda biblioteca cuanto antes. El ambiente de Cillian cambió. Su sonrisa alegre se volvió una expresión fría y oscura. Con las luces apagadas, el gatito se acostó en la cama del príncipe, esperando en silencio. Ella pensó que la habitación era aburrida, sin personalidad, pero Cillian pasaba mucho tiempo en la academia, así que tenía sentido que su habitación fuera insípida. Cillian apenas se quedaba en el palacio antes de irse. Le dijo que no saliera de la habitación y que usara lo que hubiera dentro para mantenerse ocupada. Eso era todo. Ahora, ella esperaba, desanimada, pensando que el príncipe se apresuró a ver al emperador y la dejó atrás. Un poco después, Cillian caminó por el pasillo y regresó a su habitación, quitándose el abrigo. Su cuerpo mostraba cicatrices, y fue directo al baño. Con una expresión vacía, se lavó, su piel marcada con sangre, moretones y cortes recientes. Secándose el pelo, se acercó a la cama y notó que el gatito seguía allí. Cillian la felicitó por estar callada mientras la acariciaba suavemente acostada. Le dijo que iba a dormir, así que debía quedarse en la cama y no caerse. Pero entonces el gatito notó algo raro. El aroma del príncipe cambió, olía a sangre. Recordó que en la historia original el emperador lo disciplinaba duramente desde niño. Esa podría ser la razón por la que fue llamado antes. La chica pensó. Siempre me pregunté por qué los protagonistas masculinos en historias de romance y fantasía eran tan estoicos, probablemente solo para que parezcan más geniales. Pensaba que el pasado de Cillian era un cliché, pero al verlo de cerca, era más difícil de aceptar. Ignorarlo como parte de la trama parecía incorrecto ahora, porque estaba ocurriendo frente a ella. En ese momento, el olor a sangre y el aire frío eran muy reales. Se acercó a su mano, pensando si había algo que pudiera hacer. Solo quería ayudarlo de alguna forma. Cillian se movió en su sueño y de repente despertó pensando que tuvo otra pesadilla. Pero algo lo sorprendió. En vez del gatito durmiendo a su lado, despertó con una gran sorpresa. En sus brazos, en la cama, había una mujer de cabello plateado, desnuda. Sorprendido, el príncipe se levantó rápido, miró a un lado y notó que algo faltaba. El gato ya no estaba. En su lugar, había una mujer en su cama. Pensó que el gatito que debía estar allí se había desvanecido. Era la primera vez que veía un gato real, algo que solo conocía por ilustraciones. Tal vez matarlo en ese momento habría sido lo correcto. Recordó haber tomado su espada, dudando, pero por alguna razón no pudo. Primero, ¿cómo podía existir un gato así si se suponía que estaban extintos? Y más confuso, ¿cómo había acabado uno en el jardín cerca del palacio ahora? En segundo lugar, recordó que, aunque era un animal cuando la acarició, ella claramente entendía el lenguaje humano. A pesar de parecer pequeña y frágil, apenas capaz de protegerse, la gatita intentó detener al príncipe de comer la comida envenenada. Además, esperó tranquila por él en su habitación, haciéndole compañía hasta que se durmió. Este gato, sin importar cuán peligrosas se decía que eran estas criaturas, Cillian lo entendía. Este gato era suyo. De pie allí, mirando a la mujer en su cama, pensó que si esta mujer se atrevía a tocar lo que era suyo, fuera quien fuera, Cillian no la perdonaría. Irritado, gritó para que la mujer despertara, pero solo el silencio siguió mientras ella dormía profundamente. Furioso, Cillian se acercó, como el príncipe. Le pidió que abriera los ojos. La mujer parpadeó despacio al despertar, aún medio dormida. Luego, un destello de luz lo cegó un instante. En el siguiente instante, el gatito ya estaba de nuevo en su cama, rodando y maullando. Él se quedó congelado, atónito por lo que vio. Por otro lado, el gatito solo bostezaba adorable. El protagonista se preguntaba por qué despertaba a un gato de noche. Al ver su cara, ella notó que el príncipe estaba muy molesto. En su mente se preguntó si quizás lo pateó mientras dormía o tocó alguna herida. El príncipe se detuvo un momento. Luego preguntó al gatito quién era en realidad. Ella lo miró un segundo. La chica pensó, aunque él pregunte eso, sigo siendo solo un gato, solo puedo maullar. No había forma de darle una respuesta real. Incrédulo, intentaba formar una oración,
pero se detenía y empezaba de nuevo varias veces. Su cerebro no comprendía lo que pasó. Eso la confundió más. Luego, Cillian se inclinó y preguntó si realmente era un gato. Ella pensó si él tenía problemas de confianza y maulló en respuesta. Se preguntó si era la primera vez que veía un gato. Sintiendo algo de pena, se dio cuenta de que sí, lo era. El gatito pensó si estaba bajo la influencia de la poción de magia negra que debía acumularse en su cuerpo con el tiempo. O quizás solo deliraba por el estrés y en un trance de hablar dormido. Recordó leer sobre un antídoto, pero la única que sabía de él era la condesa Gisela, y lamentablemente se llevó esa información a la tumba. La chica no sabía cómo darle el antídoto al príncipe. Cillian dijo que si revelaba su identidad ahora, sería más indulgente con el castigo después. Al oír eso, la chica se puso en modo gato, rascándose la oreja y lamiéndose el pelaje, actuando como si solo se acicalara. Pensó que eso bastaría para convencerlo. Probablemente pensaría que era linda o algo así. Pero Cillian solo la miró serio y le preguntó qué estaba haciendo. Sintiendo esa fría respuesta, se dio cuenta de que su dignidad se había ido y no había conseguido nada a cambio. Mientras se acercaba, pensó que si su ternura de gatito no funcionaba, tal vez era la poción la que lo afectaba. Subiendo a su mano, empezó a lamerlo, esperando que eso ayudara a purificar la magia negra en él. Cillian dudó un momento. Luego suspiró y se rindió. Se dejó caer en la cama, pensando que no tenía sentido seguir preguntándole. No conseguiría respuestas de todos modos. Al ver que él se rindió, la chica también se acostó en la cama y pensó que mejor volvería a dormir. El príncipe la cubrió y le dio suaves palmaditas. Se preguntó por qué él la envolvía tan fuerte en la manta, pero luego se encogió de hombros. Sintiéndose soñolienta otra vez, se durmió. Segundos después, apareció el mismo destello de luz. Sobresaltado, el príncipe miró asombrado. ¿Qué ocurría ante sus ojos? El gatito se volvía mujer de nuevo. Cillian pensó en cómo se creía que los gatos eran entidades que un día destruirían el imperio Hubert si no se les controlaba. Por esa creencia, el imperio usó muchos recursos para eliminarlos. Eso le enseñaron siempre, pero ahora lo que veía superaba todo lo que pudo imaginar. Porque el llamado gato que dormía frente a él no era más que una hermosa mujer. Estaba dividido porque, aunque claramente aún existía un gato, el imperio seguía en pie, lo cual contradecía todo lo que le enseñaron. Y para hacer las cosas más confusas, no había nada en los registros del imperio sobre gatos convirtiéndose en humanos. Algo raro había en esta antigua profecía, algo que engañó a todo el imperio. Al final, el príncipe sabía una cosa con certeza. El imperio sería suyo, pase lo que pase. No se detendría hasta desvelar los misterios de Hobart. Sentado, reflexionaba con la mujer a su lado. Cillian acariciaba suavemente su cabello. Pensó que, hasta que llegue ese día en que el imperio sea suyo, no dejaría que nadie descubriera al gato o se lo llevara. Pero más allá de eso, avergonzado por mirar furtivamente a la chica dormida, pensó que realmente debían comprarle ropa a esta mujer. A la mañana siguiente, con el sol entrando por la ventana, la gatita despertó. Ahora que era un gato, pensó que necesitaba dormir más que antes. Mirando alrededor, se preguntó dónde estaba Cillian. De repente notó algo. Un trozo de tela ataba su pata trasera, manteniéndola fija. Mientras se preguntaba qué era, el príncipe se acercó con un plato. Comentó que no podía dejarla vagar a su antojo. Sonriendo, se acercó con un plato de leche. Al ponerlo frente a ella, Cillian dijo que sería mejor comer mientras estuviera caliente y que ni pensara en irse. Sintiendo tristeza, se preguntó cómo podía sonar tan alegre al decir algo tan controlador. Al olfatear el aire, el gatito notó que la impresión aún olía a sangre. Preocupada, ella se acercó, confundiéndolo. Empezó a tirar del cordón de su camisa y al morder y tirar, parte de su ropa cayó, mostrando sus heridas. «Oye, ¿qué haces?», preguntó, tomándola con suavidad. Al ver las cicatrices, la protagonista se sorprendió de lo grave que eran. El príncipe era el mejor maestro de artes marciales y esgrima del imperio. Al ver esas heridas brutales, ella se preguntó por qué nunca se defendió. Era raro que el emperador, famoso por su fuerza en la historia original, ahora abusara de su propio hijo. Durante la infancia, la niña pensaba que Cillian era el protagonista masculino trágico, pero eso no significaba que debía vivir una vida tan hostil y violenta. Finalmente, ella se acercó, maulló
y saltó sobre él con las patas levantadas, luciendo algo enfadada. Al ver esto, el príncipe preguntó, ¿qué haces ahora? Luego preguntó, ¿te molesta que esté herido? ¿Es eso lo que quieres decir? Mirándola, Cillian sonrió. Dijo que era extraño que actuara como persona, pero aún pensara que era un gato. Mientras lo decía, la acariciaba en su regazo. Se preguntaba si intentaba engañarlo o si realmente no sabía qué era. Dijo que debían salir ya que tenían algo que comprar, lo que dejó al gatito confundido. Más tarde, en el carruaje, ella miró por la ventana y se sintió viva por primera vez en mucho tiempo, viendo algo más que la habitación del príncipe. Vio a la gente con atuendos antiguos y lo entendió. Era el mundo de una novela. De repente, el príncipe la apartó de la ventana, regañándola por poner sus patas allí. Ella aceptó sin entusiasmo. Con un maullido, el carruaje paró y el cochero dijo que habían llegado. Dos personas los saludaron, diciendo que era un honor recibir al príncipe, y mencionaron con orgullo que esta era la tienda de ropa más popular de toda la ciudad de Claude. Mientras tanto, en el bolsillo del príncipe, el gatito se preguntaba por qué la llevó a una tienda. ¿La necesitaba para algo? Al entrar, Cillian vio máscaras en el mostrador. Preguntó para qué eran, y una mujer explicó que eran para el próximo baile de máscaras en el palacio. Aún estaban en fabricación, por eso no los habían puesto en el escaparate. La chica pensó que el príncipe se preparaba para el baile, y quizás, solo quizás, quería su opinión femenina. Cillian mencionó que caminaría un rato para revisar todo y despedir al personal. El asistente asintió y se fue. Entonces el príncipe comentó que el gatito ya podía salir, así que ella lo hizo. Inmediatamente se sorprendió por el lujo de la ropa a su alrededor. Todo parecía increíblemente caro. Luego el príncipe le dijo que eligiera algo que le gustara. Por un momento, ella estaba confundida. Luego lo entendió. El joven dijo que no sabía bien qué les gustaba a las mujeres. Mientras tanto, el gatito estaba en pánico. Dentro estaban en la sección de pijamas. ¿Por qué querría comprarle a alguien pijamas? Cillian mencionó que era un regalo, lo que dejó a la protagonista aún más confundida. Se preguntaba quién era esta mujer a la que el príncipe querría dar un presente. Sus pensamientos vagaron por un momento, y llegó a una conclusión aterradora. Podría ser la condesa Gisela, la misma que había envenenado su comida. Se preguntó si Cillian realmente quería regalarle ropa tan linda a la condesa. Y sí, admitió que Gisela era muy hermosa, una belleza que podría hacer que cualquiera se enamorara al instante. Solo tenían 3 años de diferencia, pero aún así, pensaba que debían ser enemigas. La mujer había ocupado el lugar de su madre en el palacio, así que era imposible que se llevaran bien. Se preguntaba si él se había enamorado de ella solo por las comidas que hacía. Horrorizada, la protagonista entró en pánico al pensarlo. El príncipe ignoraba qué veneno le daba a esa mujer. Mientras ella se desmoronaba, Cillian preguntó si bastaba. El pequeño gatito maulló una vez más, intentando advertirle que la condesa utilizaba un veneno mágico. Sin embargo, por supuesto, él no comprendía nada. Cillian preguntó si no quería comprarlos, diciendo que necesitaban esa ropa. Ella negó con fuerza, pero el príncipe solo se rió, burlándose. ¿Qué? ¿Estás celosa? ¿Pensaste que eran para otra persona? Al final, ella simplemente maulló en respuesta. En su mente, el príncipe pensó que ella realmente no sabía sobre su condición, que cada vez que se dormía, se transformaba en su forma humana. Sonriendo, pensó que era mejor guardar ese secreto por ahora. Al salir de la tienda, volvieron al carruaje. Sentados, Cillian dio la señal para partir. En su bolsillo, el protagonista se preguntaba de qué iba eso. Mientras Cillian sonreía y tarareaba, parecía que ocultaba algo. Sospechosa, la gatita pensó que no debía bajar la guardia. ¿Quién sabía qué pensaba ese príncipe? Luego, él le preguntó si quería aperitivos. Su corazón se derritió. Cillian puso un bocadillo en el cojín con una servilleta y miró a la gatita comer feliz. Al notar su mirada, ella maulló y se preguntó si él quería probar, o quizás había comido mucho. Acariciándole la cabeza, el príncipe dijo que no le gustaban los dulces y le pidió que lo acabara. Mientras disfrutaba del cariño, la protagonista de repente notó algo. Debía estar alerta. A este paso, actuaría como un gato de verdad, tanto en comportamiento como en mente. Mirando por la ventana, se preguntó a dónde iban. No parecía que se dirigieran de regreso al palacio. Luego, con un tono más serio, Cillian le dijo que escuchara. Dijo que una vez que llegaran a su destino, iban a revisar algo.
Pero pasara lo que pasara, no se lastimaría, así que no debería temer. Su cola se erizó al instante. Eso sonaba justo como algo que alguien diría antes de hacer algo sospechoso. Entonces el príncipe le acarició la espalda y ella se derritió otra vez. Pensó que tal vez se estaba poniendo muy cómoda en su regazo. Quizás era la comida. Quizás era el afecto. De cualquier modo, ella se estaba poniendo soñolienta. Mientras se dormía, apareció un destello de luz, y como antes, la mujer de antes ahora descansaba en el regazo del príncipe. Esta vez ella estaba cubierta con una sábana que el príncipe había preparado. Cillian suspiró aliviado, agradecido de haber llevado una manta por si acaso. Cerró la ventana del carruaje. Recordó cómo, desde la época del antiguo emperador, la magia era vista como una fuerza oscura y muy restringida. Debido a eso, los hechiceros habían enfrentado una dura persecución. Así que pensó que tenía que ocultar este extraño pequeño fenómeno, esta gata o mujer o lo que fuera. Cillian aún no sabía cómo llamarla. Dormía tranquila en su regazo mientras él ajustaba la manta. Pensó que debían reunirse con los magos en persona. El carruaje iba hacia un castillo lejano. Ella despertó al gatito, se preguntó dónde estaban, y escuchó una voz que decía que el maestro de Winston había llegado para recibirlos. Ella pensó que, al estar de nuevo en el bolsillo del príncipe, realmente no sabría dónde estaban, pero si Cillian la había ocultado otra vez, seguro ya habían llegado a su destino. Estaban en la región de Winston, en el territorio del duque Delsin. Un hombre encapuchado caminaba junto al príncipe mientras paseaban por un jardín lleno de flores, decoraciones y banderas ondeando. Una vez dentro del castillo, un hombre de cabello blanco se presentó al príncipe. Dijo, «Soy Balon Delsan». El anciano saludó a Cillian, llamándolo Su Alteza, el hijo del Imperio Hubbard. Dijo que nunca pensó que lo conocería en persona, y el príncipe solo asintió. Los hombres se arrodillaron ante él, honrando al futuro emperador, y le pidieron que se sentara. Un joven llamado Herod Dusan se quitó la capucha y preguntó, «Perdón por preguntar, pero ¿puedo saber por qué está aquí su majestad?» Cillian lo miró y le preguntó si realmente quería saberlo. Herod contestó rápido que sí. Con franqueza, explicó que los hechiceros estaban muy marginados aquí, todo porque la familia real los había etiquetado como usuarios de fuerzas oscuras. No lograba conectar los puntos. Solo podía suponer por qué alguien del palacio, especialmente el príncipe, vendría aquí. Con resentimiento en su voz, Harid admitió que la situación era sorprendente. Sonriendo, el príncipe dijo que sonaba amargado, pero Balon intervino rápido, diciéndole a Harid que cerrara la boca, recordándole que estaban ante su alteza. Se disculpó con el príncipe, diciendo que su hijo era inmaduro y había actuado irrespetuosamente, pidiendo clemencia. Cillian dijo que no importaba. Claro, el chico sentiría resentimiento hacia el palacio, pero la razón por la que vino aquí sin aviso era simple. Necesitaba confirmar algo. Cillian metió la mano en su bolsillo, sacó al gato y lo puso sobre la mesa. El silencio llenó la sala. Todos miraron, sorprendidos al ver un gato frente a ellos. Preguntaron, atónitos, ¿es un gato? ¿Por qué traerías algo tan grotesco aquí? Cillian dijo que no le importaba si el palacio veía la magia como oscura. Usaría todas las herramientas. Con seriedad, les pidió a los hechiceros que descubrieran la maldición del gato. Esa frase sorprendió a la protagonista. Pensó, ¿entonces este tipo es Harold Dusan? Lo recordaba vagamente en la historia original. Este joven y brillante hechicero luego lideraría una rebelión contra el príncipe, que ya era emperador en el arco final de la novela. Conocerlo antes de la coronación de Cillian significaba que, sí, la historia se desviaba del rumbo. Todos seguían sentados alrededor de la mesa con el príncipe en la cabecera, mirando al gatito blanco frente a él. La chica pensó que, desde ahora, probablemente ya no podría predecir el futuro bien. De repente, Herod explotó, gritando y preguntando por qué el príncipe traería una criatura maldita aquí. Al tomar su espada, Herodes gritó que si el palacio no quería sangre y había traído a este gato, esperando que los hechiceros lo manejaran. Entonces lo mataría él mismo sin dudarlo. El gatito entró en pánico, pero justo cuando la hoja de Herod se acercaba, un fuerte crujido resonó en la habitación. Cillian estaba allí con su espada ya desenvainada, el gatito a salvo en su otro brazo, y preguntó, «¿Quién te dio permiso para desenvainar tu daga?» La espada de Herodes yacía en el suelo, hecha trizas. Su padre gritó sorprendido, pero Cillian se giró y dijo fríamente,
Preocúpate más por el gato que por tu hijo. Herod replicó, diciendo que el príncipe estaba rodeado de hechiceros ahora, y que si pensaba que no habría consecuencias por desenvainar una espada contra él, estaba equivocado. Pero su padre lo interrumpió, ordenándole callar ante su alteza. Inclinando la cabeza, el hombre se disculpó de nuevo, diciendo que su hijo era demasiado joven para entender la gravedad de la situación, y suplicó al príncipe que bajara su espada. Cillian lo hizo, pero añadió, «Este gato es mío, y quien se acerque a lo que es mío será castigado». Aún así, dijo que lo dejaría pasar esta vez. Sorprendido, Balon preguntó, ¿de verdad dice que el gato es suyo? Dijo que, según la profecía, los gatos causarían la caída del imperio, así que oír eso del heredero al trono era algo excesivo. Mientras tanto, el gatito se sentó tranquilo en la mesa, con la cabeza baja. Cillian dijo que no le gustaba dar rodeos, así que iría al grano. Dibujando runas mágicas a su alrededor, el fuego empezó a parpadear en el aire. Entonces preguntó, ¿debo seguir? ¿A la velocidad que se propaga mi fuego? Las llamas y el calor llenaron la habitación. Los hechiceros estaban visiblemente nerviosos. El príncipe usaba su aura. El fuego chisporroteaba y giraba a su alrededor, y hasta el gatito se sorprendió. Esta era el aura de Cillian, el poder secreto del príncipe. El aura era energía que solo los élite en el arte de la espada dominaban. Aún así, en este mundo, se veía como una fuerza rara y especial, más parecida a la magia que a cualquier otra cosa. Por eso se evitaba el aura y rara vez se veía fuera del campo de batalla. Era algo muy peligroso. Además, en un lugar lleno de hechiceros, personas vistas históricamente como enemigos de la familia real, el uso abierto del aura por parte del príncipe podría revelar un secreto importante y ponerlo en grave peligro. Aún así, Cillian no se contenía. Mostraba su aura sin vergüenza, lo que hizo que el protagonista se preguntara por qué lo llevaba tan lejos. Entonces el príncipe preguntó, «Ahora que has visto esto, ¿investigarás la maldición?» Balon se inclinó y aceptó la orden del príncipe, pidiendo que retirara su aura. Mientras el hombre se acercaba al gatito, la chica se preguntaba qué ocurría. Toda esta situación se desarrolló de manera tan distinta a la historia original. Inquieto, se preguntó cómo iba a sobrevivir en este mundo si ya no podía confiar en su conocimiento de la trama. Al inspeccionarla con magia, Balon se congeló, sorprendido por la energía percibida. Atónito, dijo que no lo creía. Cillian preguntó si ya había terminado. El hombre asintió, diciendo que el poder era tan grande que nadie podía deshacerlo. No era una maldición. Había una bendición divina sobre este gato. El dios de este mundo la protegía. Eso despertó la curiosidad del protagonista. Balon explicó que, aunque todos creían que la profecía decía que los gatos eran entidades malignas condenadas a morir, este estaba rodeado de protección divina. Y aunque pareciera increíble, él creía, basándose en su humilde análisis, que esta gata y sus ancestros habían sido divinamente protegidos por generaciones. Cillian apoyó su mano en la barbilla, pensando que este gato no cayó del cielo ese día por casualidad. Balon explicó que sentía una fuerte conexión con una antigua fuerza protectora. Pensaba que los padres de la gata también tenían esa bendición, lo que podría significar que aún vivían. Eso explicaría cómo había sobrevivido tanto tiempo y cómo seguía existiendo a pesar de que los gatos se consideraban extintos. El protagonista se inclinó un poco hacia adelante, curioso sobre los padres de este gato en este mundo. Balon luego se dirigió a su hijo y le pidió que se acercara. Quería que escaneara los recuerdos del gato. Herod se burló, diciendo que no había aprendido un hechizo tan complejo solo para usarlo en un simple animal. Eso le valió una rápida reprimenda de su padre, quien le recordó que todos los seres vivos son iguales. Refunfuñando, Herod cedió y pidió disculpas al príncipe por su actitud. Luego dudó, preguntando si se atrevía a tocar la pata de algo que pertenecía a su Alteza. Cillian lo miró y dijo, «Te dejaré, pero solo la pata». Cuando Herod se acercó, un destello de luz apareció. Cerró los ojos y se concentró. Luego frunció el ceño y preguntó en voz alta, «¿Qué es esto?» Veía el jardín del palacio, el castillo majestuoso, un paisaje conocido. Detrás de todo estaba Cillian, al inicio de los recuerdos del gatito. Abriendo los ojos, Herod comentó que esto era extraño. ¿No había nada más, solo el castillo y el príncipe? Cillian preguntó, «¿Qué significa eso? ¿Nada más?» Herod contestó, «Justo eso.
El único humano en los recuerdos del gato era Cillian. Añadió que cada recuerdo está ligado a su Alteza. Cillian preguntó qué significaba eso. El hechicero dijo que la gatita había perdido todos sus recuerdos. El príncipe estaba muy intrigado. ¿Por qué solo lo recordaba a él? Luego preguntó si habían descubierto algo más sobre la bendición divina, pero los hechiceros le dijeron que era imposible investigar más usando magia. El poder divino del gato bloqueaba cualquier sondeo mágico profundo. Necesitarían métodos menos convencionales para seguir investigando. Cillian asintió y dijo que empezaría a investigar maldiciones más allá de la profecía conocida. Belin dijo que pensaba que el texto original de la profecía se había destruido hace tiempo, pero el príncipe insistió en que si colaboraban, podrían descubrir algo. Todos se sentaron alrededor de la mesa. Herodes dudó, luego admitió: «Creo que lo entiendo. La razón real por la que Su Alteza vino aquí no era solo por la maldición». Cillian suspiró y asintió. Como príncipe heredero, vino a hacer una propuesta oficial. Puso una carta con el sello imperial en la mesa. Al abrirlo, vieron que era un contrato. Cillian les pidió que lo revisaran bien. Sorprendidos, los hechiceros reconocieron lo que era. Vieron el emblema del sol del imperio en él. Preguntaron por qué los eligió. Cillian respondió directo. Los Delson eran la única familia de magos que jamás se inclinó ante la realeza, ni siquiera tras siglos. Continuó: «Necesito personas que no se sometan fácilmente a la corona. Por eso quería hacerles una oferta que realmente les beneficie». Valen preguntó qué oferta sería esa, y mientras la protagonista lo miraba, el príncipe contestó que quería reabrir la academia. Esa frase sorprendió a los magos, tomándolos desprevenidos. Cillian explicó que el viejo emperador cerró la academia para eliminar oposición de la facción de magos, y ahora revivirla parecía la mejor forma de aliarse con la Orden del Conde. El mago advirtió que eso podría poner en peligro al príncipe, pero Cillian respondió que él se ocuparía de todo y solo pedía que el hombre se enfocara en entrenar nuevos magos. Continuó diciendo que, como ya sabían, el imperio apenas se sostenía al final, y ahora parecía que había secretos ocultos en las sombras. Secretos relacionados con ese gato. Cillian sabía que arreglar todo sería difícil, pero ya había decidido. Dijo que si confiaban en él, personalmente devolvería la gloria y el éxito que los magos tuvieron. Balon indicó que para un mago, un contrato implicaba entregar su vida y poder a su maestro. Los magos solo podían usar su magia más poderosa al estar vinculados, pero eso les costaba perder su sentido del yo, haciéndolos totalmente dependientes de su señor. Cillian respondió sinceramente que no iba a fingir que esto era una gran ambición, como construir un imperio. Solo quería descubrir la verdad, porque lo que habían visto hasta ahora contradecía la profecía, y eso ya lo hacía sentir curiosidad por los secretos detrás de todo. El hechicero admitió que esto no era algo simple, pero tras intercambiar miradas con su hijo, ambos asintieron. Entonces Balan declaró en voz alta y clara que él, Balon Delsin, dedicaría su vida a lo que Su Alteza mandara. Tan pronto como las palabras fueron dichas, cadenas mágicas surgieron del papel, sellando el contrato. Desde entonces, Cillian fue su maestro oficialmente. Tras 500 años, por fin daban la bienvenida a un nuevo maestro en casa. El príncipe sonrió y comentó que Balon lo llamó maestro. Luego se dirigió a Harid y le dijo que tenía una tarea inicial para él, a lo que el joven mago accedió con entusiasmo. Pero lo que Cillian sacó después sorprendió a todos. Sacó unos pijamas de su bolsa, dejando a los dos magos frente a él confundidos. Harid preguntó para qué eran, y el príncipe explicó que quería que él encantara la ropa para que se ajustara automáticamente a quien la usara. Herod murmuró, tratando de entender por qué alguien querría ese hechizo. Pero al ver la cara seria de Cillian, se calló y aceptó, nervioso. Luego entró en un círculo mágico en el suelo y comenzó a lanzar el hechizo. Después de un tiempo, anunció que el hechizo estaba listo. La ropa ahora se ajustaría perfectamente a quien la usara. El príncipe elogió su trabajo, dijo que eso era todo por hoy y anunció que era hora de irse. En el Palacio Imperial, en la habitación de Cillian, llamó al gato y levantó el pijama, pidiéndole que se lo pusiera. Ella lo miró confundida. Confundida, la protagonista se preguntó: ¿por qué un gato necesitaría pijamas humanos para dormir? No tenía sentido. Negando con la cabeza, pensó que no lo haría. Parecía incómodo. Le encantaba acurrucarse en esas sábanas suaves y frescas sin nada encima, y no podía creer que el príncipe esperara que renunciara a eso.
Estar atrapada en este mundo en el cuerpo de un gato ya era bastante deprimente. No iba a renunciar. Uno de los pocos beneficios de ser un gato era dormir desnuda sin ser juzgada. En su mente, ella protestaba por los derechos de los animales y la libertad de dormir como quisiera, pero Cillian solo veía que maullaba repetidamente. El príncipe inclinó la cabeza y preguntó si realmente lo odiaba tanto. Ella soltó un maullido afirmativo y molesto. Luego preguntó si alguna vez se los pondría, y ella respondió igual, aún un no claro. Sonriendo, él advirtió que no se arrepintiera después, lo que la confundió, pero no le dio importancia. Esa noche, Cillian puso una manta sobre la chica de cabello plateado, sonriendo. Te dije que te pusieras algo. Al día siguiente, en el castillo, la primavera empezaba a florecer. Eso significaba que Cillian ya tenía 19 años. En este punto, según la historia original, debería haber consumido una cantidad peligrosamente alta de la poción de magia negra de la condesa Gisela. Siguiendo la trama, ya debería sentir un agotamiento severo, un dolor intenso y desarrollar un aura muy ominosa. Pero extrañamente, la protagonista no podía evitar preguntarse, ¿por qué se veía tan feliz y saludable? Mientras tanto, Cillian se sentaba tranquilo bebiendo su té. Ella se preguntaba si podría tener alguna habilidad secreta de regeneración desconocida, porque sinceramente se veía genial. Cillian puso un platito de leche en la mesa y le dijo que la terminara. Ella maulló de acuerdo. De repente, un golpeteo en la ventana llamó su atención. Ella miró hacia arriba y vio un gran pájaro. Era un águila blanca con algo atado a su pata. Cillian actuó como si nada hubiera pasado, diciendo casualmente que algo acababa de llegar. La protagonista dudó, preguntándose si Cillian realmente conocía al águila. Se cuestionó si cosas así eran normales en los mundos de fantasía. Al abrir la ventana, el pájaro entró y Cillian tomó lo atado a su pata. Era una carta, que leyó de inmediato. Soltando un suspiro, el príncipe comentó que hoy no era su día de suerte, pero al menos recibió una carta diciendo que ella no podría verlo. Pensó que era mejor que quedarse sin respuesta. Hablando con el pájaro, Cillian dijo que debía estar cansado y debería tomar agua. El gatito se preguntó si las águilas siempre eran tan obedientes. El pájaro la miró fijamente y ella se paralizó, algo asustada. Luego, el águila voló al cielo. Cillian mencionó que se llamaba Michio y que su madre se lo había dado tras domesticarlo. También dijo que la respuesta debía enviarse antes del final del día. Ahora alerta, el gatito pensó que esta águila era la única forma fiable de enviar cartas aquí. Acariciando su cabeza, el príncipe dijo que iba a ver al emperador y que ella estaría bien si no salía de la habitación, algo con lo que ella estuvo de acuerdo. Mientras iba a las cámaras del emperador, Cillian recordó la carta que leyó. Alguien lo llamaba querido hijo y se disculpaba por cancelar su reunión tan de repente. La persona explicó que debía ir a Tenesa para rehabilitación, pero insistió en que no era grave. Lo llamaron hijo de Rupert, diciéndole que no se preocupara por su madre y que se enfocara en sus responsabilidades y deberes como futuro gobernante. La carta terminaba con una oración para el hijo y la firma de la madre de Elise Cillian. Afuera, un disparo asustó a los pájaros. Cerca de un león herido, varios guardias estaban. Uno comentó que la bestia no reaccionó al ser azotada, pero colapsó tras el disparo. Otro dijo que era un tributo impresionante del continente de Lavar. Ese hombre era Adolf Reinhardt, emperador del Imperio Hubert. Comentó que era divertido jugar así con la presa. Sentado junto a Cillian, empezó a sorber su té. El príncipe dijo que había perdido el apetito y que ya era suficiente por hoy. El animal debía descansar en las llanuras. Los guardias asintieron y comenzaron a arrastrar la caja con el cuerpo del león. Un guardia se acercó, saludó y se presentó como Lennon Macmillan, jefe de personal. Se disculpó por interrumpir su descanso, pero insistió en que tenía un mensaje importante para su majestad y necesitaba solicitar una audiencia. El emperador lo permitió, y el hombre se inclinó para susurrarle algo. Girándose de repente, el emperador dijo con enojo que los hechiceros que encontraba tan repugnantes ahora aparecían por todas partes, y exigió una explicación. Mientras Cillian bebía su té, pensó que el palacio había notado los movimientos de los magos. También reflexionó sobre Lennon Macmillan, un hombre vil y poco confiable que trabajaba en secreto para la condesa Gisela, a pesar de ser jefe de personal. Cillian se preguntó si había causado demasiada agitación, pero con una sonrisa, el príncipe comentó que él había llamado a los magos. Eso dejó a Lennon paralizado de asombro. Claramente no esperaba esa respuesta.
El hombre gritó, exigiendo saber en qué estaba pensando el príncipe al convocar a los magos de esa manera. Cillian respondió con calma que creía que era necesario mantenerlos cerca y observarlos. Lennon preguntó qué quería decir con observar, y Cillian contestó que eso era exactamente lo que significaba. Explicó que, aparte de los nobles, la mayoría confiaba en los magos para enfermedades o problemas menores. Por esa confianza, quería usar a los magos, en quienes el pueblo ya confiaba, para que el palacio pareciera más fuerte y leal ante los plebeyos. Y añadió que hacía todo esto por su padre, el emperador, aunque esa parte probablemente era mentira. Riéndose, el emperador dijo que el chico tenía razón. Adolf coincidió en que Cillian hacía un buen trabajo apoyando a su padre, lo admiró y se rió más. Luego miró al jefe de Estado Mayor y le preguntó si estaba de acuerdo. Asustado, Lennon asintió nervioso y afirmó que el amor entre su majestad y el príncipe era profundo y sincero. Mientras el emperador reía, se oyeron pasos resonando desde un lado. Una mujer se acercó, preguntando si no había demasiados invitados hoy. Era la condesa Gisela. Al llegar, le dijo al jefe que se fuera, mencionando que solo había venido por una taza de té, pero que había demasiado ruido con tanta gente. Nervioso, el hombre asintió y comenzó a irse. Cillian pensaba que el tipo era un perdedor. El emperador preguntó qué la traía por allí, ya que creía que la condesa estaría ocupada con el baile de máscaras. La mujer dijo que escuchó sobre un raro león negro en el invernadero y vino a verlo. Luego miró alrededor y preguntó dónde estaba el león. El príncipe mencionó que lo enviaron a las llanuras y que podía visitarlo allí si deseaba. Luego, el emperador preguntó sobre los preparativos del baile de máscaras, y la condesa respondió que estaba haciendo lo mejor posible. Ella comentó que si la emperatriz estuviera presente, podría encargarse. Eso molestó al príncipe, pero el emperador solo rió, diciendo que de qué servía alguien más enfocado en su rehabilitación que en sus deberes reales. Añadió que Catherine bastaría sola. La mujer rió, diciendo que él era tan desalmado como siempre. Luego miró al príncipe y le preguntó si pensaba igual. Cillian, buscando su opinión, respondió que aún así no dudaba de que la condesa haría un buen trabajo, pero por dentro pensaba en lo irritante que era todo el mundo en ese palacio. Pensó si debería matarlos a todos, pero descartó la idea. Era pronto. Matarlos ahora sería muy amable. En cambio, lentamente les quitaría la vida hasta que le rogaran que lo terminara. De vuelta en la habitación del príncipe, la protagonista notó que alguien entraba. La puerta se había abierto y se preguntó si Cillian ya había regresado. Luego escuchó tos y se levantó para ver qué pasaba. Vio que Cillian parecía enfermo. Se preguntó si algo ocurrió en la reunión del té o si la condesa Gisela había envenenado la comida otra vez. Los efectos de las pociones de magia negra incluían dolor y vómitos, y esa comida podría haber sido envenenada. Se detuvo, recordando que en la historia original, Cillian mostró adicción a las pociones de magia negra al cumplir 19 años. Con nerviosismo, se dio cuenta de que esa era su edad ahora. Mientras miraba, el príncipe empezó a desvestirse. Pensó que este era el momento de la historia donde debería sentir su peor dolor, el tipo de dolor que lo llevaría a matar a su padre y tomar el trono. Deambuló por la habitación en silencio, ignorándola con una expresión vacía, y luego se desplomó en el sofá cercano. La protagonista se sintió triste. No era justo. Todavía era joven, pero tenía que soportar todo este dolor sin que nadie lo notara. No es que lo ocultara bien, simplemente nadie estaba lo bastante cerca para preocuparse. Nadie en el palacio la cuidaba. Todo este tiempo, Cillian la protegía mientras ella era vulnerable. Pero él era solo humano. No podía con todo sola. Así que decidió ayudar. Tomó el vestido que Cillian le compró, subió usando una almohada como escalón y dejó caer la ropa sobre su cabeza sudorosa. Primero, tenía que bajar su fiebre. Vació un plato de leche cercano y desordenó algo de ropa. Al final, estaba exhausta, pero había logrado ayudar, y la fiebre bajaba. Pensó cuánto deseaba dormir en la gran cama de nuevo, pero notó que había tirado las almohadas que Cillian apiló para subir. Ahora no podía alcanzar la cama y no tenía muchas opciones. Se puso el atuendo mágico que hicieron antes con los magos. Sintiendo sueño, se rió sola. Ahora era un gato con vestido. Si alguien la viera así, seguro se reiría bastante. Seguía pensando en Cillian, preguntándose si esto era una recompensa por perdonarle la vida. Entonces, un destello iluminó la sala. Al día siguiente, con el sol saliendo,
Cillian despertó y notó algo sobre su cabeza. Al tomarlo, vio que era un vestidito, húmedo de sudor y agua. Al levantarse, se preguntó si realmente era lo que pensaba. ¿Había el gatito cuidado de él mientras estaba inconsciente? Girando, vio a la chica de cabello plateado en pijama durmiendo en el suelo. Sonriendo, pensó que ella debió cuidarlo hasta desmayarse. Arrodillándose a su lado, le susurró que, al parecer, era la única que lo apoyaba en este infierno. Mientras tanto, la chica murmuraba en sueños. Acunándola, Cillian dijo que se resfriaría si seguía en el suelo, y eso lo obligaría a cuidarla luego. La levantó y la puso en la cama. Luego se acostó a su lado. Acariciándole el cabello, le preguntó suavemente si debía recompensarla por ser tan buena. Luego mencionó un nombre, Renette, que significa pequeña reina, ya que en esa habitación actuaba como reina, dándole órdenes. Por eso el príncipe decidió llamarla así. Poco a poco, la protagonista despertó. Luego, el príncipe le pellizcó la nariz. Aún aturdida, se preguntó si estaba en la cama y cuánto tiempo había dormido con él. El príncipe preguntó cómo durmió, llamándola Reinette. Un poco insegura, maulló, y él dijo que ese sería su nombre desde ahora. Se emocionó un poco por eso. En este mundo aún no tenía nombre, y el que Cillian eligió para ella era Reinette. De repente se levantó y maulló desesperada, tratando de preguntar si él estaba bien. De algún modo, él captó sus pensamientos y contestó que estaba bien gracias a un gato que lo cuidó. Como agradecimiento le había dado un nombre, poniendo su pata en la frente. La protagonista pensó que estaba feliz de escuchar eso. Entonces el príncipe dijo que para agradecerle quería contarle algo, lo que la confundió. Dijo que en realidad ella se volvía humana al dormir. Sorprendida, la protagonista quedó muda. Luego él añadió que en ese estado, ella también estaba sin ropa. El silencio llenó el aire mientras ella lo miraba, con la palabra sin ropa resonando en su mente. Se asustó mucho y empezó a temblar, maullando como loca. Finalmente, la tensión se rompió. El sonido de cristales rotos resonó en la habitación, seguido de un fuerte maullido. Aún en la habitación, Cillian la llamó, pero ella solo le dio la espalda y movió la cola enfadada. El príncipe preguntó si no lo miraría de nuevo, y en su mente pensó, claro que no. La había visto desnuda, y eso la molestó. Según su descripción, encontró todo muy embarazoso. Él suspiró y extendió su mano, diciendo que quería explicar por qué no lo había dicho antes. Pero solo recibió un arañazo en la mano. Lo sorprendió. La protagonista notó que había cometido un error. Fue un reflejo. No quería hacerle daño. Él tomó su abrigo y le sugirió descansar e intentar sentirse mejor. Iba al trabajo. El gato se puso ansioso, preguntándose si Cillian estaba molesto por el arañazo. Mirando su mano, Cillian pensó que incluso con su guardia alta, lo máximo que ella podía hacer era dejar una pequeña marca en su piel. Se puso un anillo y acabó de vestirse. El príncipe comentó que saldría y le pidió que se portara bien y guardara silencio. Moviendo su cola en la alfombra, se sintió algo inquieta, preguntándose cuándo volvería. Pensó que lo ocurrido era su culpa y quería disculparse al regresar él. De repente, oyó susurros desde la puerta. Una voz dijo que debían encontrar algo que causara problemas. Se quedó quieta un momento y la puerta se abrió. Asustada, vio que alguien entraba en la habitación del príncipe sin llamar. Unas doncellas entraron y una mujer señaló que no quedaba mucho tiempo. Por cómo es el príncipe, no hablaría con la embajada de Laverne por mucho tiempo. Esa mujer era la condesa Catherine Harmon, pensó Gisela. Sabía que el emperador la favorecía, pero aún así, no debería entrar en la habitación del príncipe y buscar cosas cuando quisiera. Al final, el gato se escondió debajo de la cama del príncipe. La mujer dijo que había oído que él visitó una boutique, así que tenía que haber algo relacionado con una mujer allí, y necesitaban encontrarlo. La protagonista se preguntó qué querían decir, pero recordó que era la tienda donde compraron los pijamas. Las mujeres con la condesa parecían indecisas. Una se acercó, disculpándose y preguntando a la condesa por qué. Le preocupaba si su majestad veía a una mujer. Temía que pudiera salirles el tiro por la culata si hablaban tan abiertamente. La condesa se volvió hacia ella, llamándola Lady Anaros, y preguntó quién le permitió pensar. La mujer se quedó allí, impactada como una estatua, pero la condesa continuó diciendo que solo debía obedecer órdenes. Presionando su abanico en la barbilla de la mujer, le indicó que no perdiera tiempo ni desobedeciera. La mujer se disculpó de nuevo, y la condesa siguió con su misión.
Luego preguntó si la mujer creía que el príncipe salía con una noble. La condesa estaba segura de que quien fuera la persona que el príncipe heredero veía no era de familia rica. Después de todo, si ella fuera una aristócrata, ya la habrían visto por el palacio. Pero él la conoció en una tienda de ropa, lo que significaba que su origen no les permitía ser vistos juntos en público. Entonces Catherine pidió que le trajeran cualquier cosa sospechosa. Las mujeres aceptaron, mientras la protagonista pensaba que estaría perdida si la descubrían. Buscaron un rato, pero al final, las doncellas informaron que no hallaron nada raro. Eso enfureció a la condesa. Las llamó inútiles y las maldijo por no revisar bien la habitación. Gisela despotricaba sobre cómo la mujer podría quedarse ciega con ojos tan inútiles, cuando un sonido llamó su atención. Una joven doncella entró y se disculpó, pensando que no había nadie ya que el príncipe estaba reunido con el embajador. La condesa la miró altanera y preguntó quién era, si era asistente del príncipe o enviada por él para espiarla en secreto. Tartamudeando ligeramente, la doncella dijo que no era nada de eso. Solo había venido a limpiar la habitación de Su Alteza. Tratando de darle una lección, Gisela le preguntó si pensaba que estaba bien entrar en la habitación del príncipe sin permiso, incluso solo para limpiar. La doncella, casi llorando, explicó que el príncipe le dejaba limpiar si la puerta estaba abierta. Pero la condesa no le creyó y le preguntó si debía arrancarle la lengua para que dijera la verdad. Mientras tanto, la doncella temblaba con la cabeza baja. Lady Anaros se inclinó y susurró a la condesa que era el momento y que el príncipe regresaría pronto. La condesa dijo que deberían irse ahora, pero al salir le dijo a la joven doncella que recordaría su cara. Con un fuerte golpe, la puerta se cerró de golpe. El protagonista se preguntó si ya se habían ido todos. La doncella de cabello blanco seguía en la habitación. Se acercó lentamente a la cama, paso a paso. Al agacharse, el protagonista se asustó, temiendo ser descubierto y preguntándose de dónde venía esa mujer. De repente, la criada miró bajo la cama como si supiera que había algo. René tembló, pensando si la habían descubierto. La criada metió la mano y empezó a buscar. René intentó quedarse quieta y en silencio, aterrorizada de ser descubierta. Se preguntaba si la mujer sabía que había un gato bajo la cama, pero eso no tenía sentido. Ni siquiera habían cruzado miradas. René sospechó que la chica no estaba allí para limpiar, notando que la mano de la criada estaba a centímetros de tocarla y que empezaba a jadear por el esfuerzo. Justo cuando casi se tocaban, el príncipe entró. Al ver la escena, preguntó a la criada qué hacía. Ambos se giraron, sorprendidos por su llegada. Molesto, Cillian aseguró que había cerrado la puerta al irse. La criada, con la cabeza baja, dijo que ya estaba abierta al entrar. El príncipe dijo que era suficiente y le ordenó irse ya. La doncella se disculpó con Su Alteza y salió. Al cerrar la puerta, Cillian se giró rápido y llamó a Reinet. El gato salió de debajo de la cama. Con mirada triste, maulló al príncipe. Cillian la levantó y preguntó si estaba bien o herida. Molesto, dijo que revisó 2 veces la cerradura antes de irse, así que estaba seguro de que la condesa Gisela la abrió. Sorprendida, la gata se preguntó cómo lo sabía. Suspirando, el príncipe dijo que la vio en el camino y que estaba más pálida que nunca. Reinet notó que su mano aún tenía la marca del arañazo anterior. Ella lamió el lugar. Aunque dolía, Cillian la protegía. De repente, el anillo del príncipe brilló. Al ver esto, dijo que alguien lo contactaba. Mirando a los ojos de Reinet, le preguntó si quería saber más sobre ella. Con los ojos abiertos, la protagonista pensó mientras el príncipe sonreía, esperando su respuesta. Afuera, la doncella miró a su alrededor. Algo se sentía raro. Se preguntó si este jardín siempre había estado en el palacio, y por qué estaba tan silencioso. Todo parecía raro, como si no fuera el mundo real. Detrás de ella, una voz masculina llamó. Era Valon Dusen, preguntando cómo llegó allí. La doncella se giró, sorprendida. El hombre explicó que creó ese espacio con magia, y que solo él y su maestro podían entrar. Valon dijo que era obvio que la chica buscaba algo. La doncella trató de negarlo, diciendo que no era cierto. Solo se había perdido y terminó allí. El duque no le creyó y preguntó si estaba buscando un felino. Su expresión se congeló. La joven comenzó a justificarse, afirmando que no sabía de qué estaba hablando ese hombre. El hecho de que empezara a temblar delataba su mentira. Valon le advirtió que sería mejor decir la verdad, ya que a su amo no le gustaba perder tiempo con charlas indirectas.
Detrás de ella, con los brazos cruzados, Cillian la miraba fijamente. Ella dudó un momento, luego inclinó la cabeza y saludó al príncipe. Cillian la reconoció al instante. Era la criada que había hurgado en su habitación antes. El príncipe preguntó su nombre. Ella dijo que era Irena. Pensó que no había hallado lo que buscaba en su cuarto. La doncella insistió de nuevo en que solo estaba allí para limpiar. Cillian respiró hondo y dijo con severidad que solo perdían el tiempo con otra mentira obvia. Acercándose a su rostro, susurró con enojo, exigiendo que respondiera rápidamente. ¿Para quién trabajaba? Ante una mirada mortal que podría ganar un concurso de miradas contra un basilisco, la doncella comenzó a sudar. Ella seguía jurando que no era espía y que no podía decirles nada. El príncipe le dijo que claramente no había entendido que esto no era una petición amigable. Era una orden. La mujer gritó que no trabajaba para nadie. Renette, observando, se preguntaba qué debía hacer. Cillian se enfurecía más. La mujer suplicaba que le creyeran, pero nadie la escuchaba. La protagonista entendió que debía actuar o el príncipe mataría a la criada. Viendo que no tenía sentido alargar esto, el príncipe empezó a desenvainar su espada. Al notar lo que iba a hacer, Reinet no podía dejar que se volviera un tirano cruel. En ese momento, ella saltó de su bolsillo y se agarró a la espada. Sorprendido, Cillian se detuvo. Incluso Valon estaba mudo. Agarrando la vaina, la gata se sintió orgullosa de detenerlo. Cuando le preguntaron por qué lo hizo, solo pensaba que él intentaba matar a alguien. El duque Valon Dusen no podía creer lo que veía. Su Alteza trajo un gato. Preguntó qué habría pasado si la atrapaban. El príncipe dijo que creía que la parte interesada debía estar presente. Irina se congeló de asombro ante lo que veía. El gato la miró, con duda. No parecía alguien que temiera a los gatos, incluso si era quizá la primera vez que veía a ese animal. La chica de repente corrió hacia el gato, intentando quitárselo de las manos al príncipe. Valen apenas tuvo tiempo de gritar una advertencia. Al ver las manos de la criada acercándose a ella, Renette pensó que estaba a punto de ser secuestrada. Pero entonces, con lágrimas corriendo por su rostro, Irina gritó que estaba viva, llamando al gato mi bebé. Antes, la criada dejó al gato en el jardín, diciéndole que si alguien pasaba, se escondiera, y si intentaban agarrarla, corriera. Le pidió que fuera buena y se comportara hasta que ella volviera del trabajo. Esa noche, tras su turno, la chica regresó, pero el gato ya no estaba en el jardín. Entró en pánico. La gata siempre corría hacia ella cuando la llamaba, así que estaba llena de miedo y preocupación. Buscó por todos lados, pero su bebé no aparecía. Al oír esto, el príncipe entendió lo que pasó al encontrar a Reinet y acogerla. Ahora tenía sentido que estuviera en el jardín. Las lágrimas seguían cayendo por las mejillas de Irina. Creyó que había perdido a su bebé para siempre, pero nunca imaginó que Reinet había perdido la memoria y había estado con Cillian todo ese tiempo. La doncella abrazó al gato con fuerza, apretándola tanto que apenas podía respirar. Estaba asustada. El bebé debió estar aterrorizado por olvidar todo. Irina estaba feliz porque sus vidas se salvaron. No sabía cómo agradecer a su Alteza. Cillian dijo que, como la niña era la madre de Reinet, eso la hacía un gato también, así que podía mostrar su gratitud respondiendo algunas preguntas. La doncella aceptó sin dudar. Mientras, Valon estaba confundido por esa lógica, intentando conectar los puntos entre la chica y el gato. El príncipe preguntó si había más gatos además de ellos dos, pero Irena dijo que no. Tras anunciarse la profecía, comenzaron a cazar gatos. Incluso los magos los perseguían. En ese tiempo, todos los demás gatos ya habían sido eliminados. Cillian preguntó si hablaba de la profecía que decía que los gatos causarían el fin del mundo. Irina explicó que tras un caso donde se decía que los gatos mataban niños y los sacrificaban a un demonio, fueron vistos como criaturas demoníacas. Al oír eso, Reinet deseaba que todo fuera solo un cuento. Sin embargo, sintió una tristeza y culpa profunda. No sabía por qué, pero algo le resultaba familiar. Este dolor, esta culpa, esto. No podía decir a quién pertenecían esos sentimientos, pero los sentía creciendo en su pecho. Volviendo su atención a Reinet, Cillian le preguntó si estaba bien o si algo andaba mal. La doncella preguntó al príncipe si había nombrado al gato Reinet. Él lo confirmó rápido, pero al saber que el gato tenía madre, se puso curioso. ¿Cuál era su nombre real? Irina confesó que nunca le puso uno. Al preguntarle por qué, explicó, mientras abrazaba a su hija, que era porque estaban malditas. Cillian estaba profundamente sorprendido y le pidió que le contara más. Irena dijo que el efecto principal de la maldición era que se convertían en gatos y en la noche de la luna roja quedaban embarazadas y daban a luz a un niño. Ese era el castigo que soportaban. Al ser presionada por más detalles, Irina admitió que no los sabía todos.
Balon intervino, explicando que la luna roja aparecía cada 70 años. El último había ocurrido hace 18 años, en el año 511 del calendario imperial. Irina confirmó que 10 meses después dio a luz a un niño, y ahora tenía 89 años. La protagonista estaba muy sorprendida. ¿Cómo podía tener esa edad y parecer tan joven? Pero tras el impacto inicial, se dio cuenta de que ella tampoco envejecería. Un día, ella también quedaría embarazada bajo la luna roja. Irina explicó que su hijo maduraría en un año, lo que significaba que le quedaba aproximadamente ese tiempo en este mundo. Su especie nacía como niños humanos y crecía igual. Pero al llegar a los 20 años, dejaban de envejecer y permanecían así hasta cumplir 90. Cillian entendía su ciclo de vida, pero aún no veía por qué Renet no tenía nombre todavía. Irina mencionó que pasó algo inesperado. Cuando Cillian preguntó qué significaba, la criada explicó. Normalmente, parecían humanos despiertos y se convertían en gatos al dormir. Pero este niño tenía otra maldición. Renet estaba atónita. No entendía por qué era distinta de los demás. Sorprendido, Cillian finalmente entendió el problema, porque su maldición funcionaba al revés. Por eso Irina había querido nombrarla solo después de resolver el problema, pero no había encontrado respuestas y no podía decidirse a nombrar a su hija todavía. Cillian comentó que nunca había pasado algo similar, y la criada coincidió. Él preguntó si tenía alguna pista o idea. Irina explicó que no había hallado nada, pero pensaba que podría existir un lugar donde se guardara la información necesaria. El príncipe preguntó, ¿dónde? Al intentar hablar, se notaba que Irena estaba nerviosa. Después de todo, acababa de revelar su secreto y el de su hija al príncipe del imperio. Reinet puso una pata en su mano, mostrando confianza, y se situó a su lado, sosteniendo la pata de su hija. Irena se dirigió a su Alteza y le pidió que la llevara a los archivos imperiales. Por un instante, Cillian no comprendió la solicitud. Irina explicó que sí. Sabía que la entrada estaba prohibida, pero era el lugar más probable para hallar incluso la más mínima información. Ambos guardaron silencio unos segundos. Cillian se giró hacia Valen y le preguntó si podía teletransportarlos. Para sorpresa de Irina, Balon dijo que sí, pero le preocupaba que los atraparan. Cillian prometió encargarse él mismo. Sonriendo, Irina se sintió muy agradecida con su Alteza, pero el príncipe le dijo que no había razón para agradecerle. Lo hacía para descubrir la verdad por sí mismo. Aún así, preguntó a la doncella cuál era su plan. Ella no entendió a qué se refería. Luego, Cillian mencionó a Reinet. Ahora que el gato estaba con su familia, ¿debía despedirse del príncipe? Irina dijo que tenía una petición para su Alteza. Quería que el gato se quedara con Cillian hasta llegar a los archivos imperiales. El príncipe preguntó por qué. Ella explicó que, siendo solo una sirvienta, sería complicado ocultar a su bebé. Llamándola también Renet. La mujer estaba segura de que su hija estaría más segura con el príncipe, como lo había estado hasta ahora. Extendiendo su mano, Cillian recogió al gato suavemente, prometiendo cuidarla esa noche. Luego dio instrucciones de que irían a los archivos imperiales a la mañana siguiente. Preguntándole a Balon si sería difícil, el mago dijo que realmente no lo era, inclinándose. Irina dijo que no sabía cómo agradecer toda la ayuda del príncipe. Cillian, confundido, preguntó por qué lloraba. Renet se preguntaba si él realmente estaba de acuerdo con dejarla ir tan fácilmente. Esa noche, después de revisar cada rincón de la habitación de Cillian, el gato pensó, ¿será esta la última vez que vea este lugar? ¿O a él? Al oír el clic de una puerta, se giró cuando él salió de la ducha. El joven vio que el gato seguía despierto y le preguntó si lo esperaba. Al ver su torso desnudo bajo la bata, Reinet se sonrojó al instante. Rápidamente intentó con su lenguaje corporal decirle que se cubriera. Cillian no lo entendió bien. Al principio confundido, luego se rió al mirarla. Acercándose, sonrió y preguntó si quería dormir con él esa noche. Renet se congeló, sin entender sus intenciones. Él se rió de nuevo y aclaró que, por supuesto, ella podía usar su pijama, lo que solo la hizo sentir más avergonzada. Esa noche, al igual que antes, Reinet se acostó al lado del príncipe, descansando sobre una almohada junto a él. No pudo dormir mucho tiempo, con los ojos en él. Finalmente, Cillian lo notó y preguntó si dormía, lo que la sobresaltó. En pánico, fingió dormir, acurrucándose y quedándose en silencio. Pero el príncipe le recordó que se volvía humana al dormir, así que era obvio que seguía despierta. Algo que la sorprendió por completo. ¿Cómo olvidó algo tan importante? Cillian suspiró suave. Luego confesó que desde que ella compartía su cama, sus pesadillas pararon. Acariciando su pelaje, susurró que aunque era algo tarde para decirlo, estaba muy feliz de tenerla. Le dio un beso suave en la nariz.
Ella sentía igual, pero como no podía hablar, ese beso bastaría. Mientras disfrutaban de la presencia tranquila del otro, ella le agradeció en silencio por quedarse a su lado. En su forma humana, dormía en sus brazos. Incluso en sueños, un pensamiento persistía. No quería separarse de él. A la mañana siguiente, Cillian, vestido más formal, estaba de pie con los brazos cruzados, molesto porque Valen llegaba tarde. El mago se disculpó, explicando que tuvo que escabullirse entre los guardias. Luego preguntó si Cillian no había traído al gato. Una patita asomó. Reinet saludó. Valen preguntó por qué ocultarla si no había nadie cerca. Mirando abajo, Cillian dijo que era porque ella era tímida, tan tímida que temblaría de vergüenza incluso en su bolsillo. Sin embargo, seguía pensando en la noche anterior, aún intentando entender qué había pasado. Cillian se tapó la cara con la mano mientras ella se movía en su bolsillo. Entendiendo la indirecta, él le prometió que no diría nada a los demás. Irina llegó al final, disculpándose por el retraso. Finalmente, el grupo estaba completo y listo para irse. Al volverse hacia ellos, Cillian advirtió que no sería un viaje sencillo, y en un instante, se teletransportaron a los archivos imperiales. Cillian se sorprendió por lo débil que era la seguridad en un lugar que guardaba los secretos de la familia imperial. Harriet explicó que había muchos puntos ciegos mágicos y debilidades en las defensas del palacio. Ese comentario incomodó al príncipe, pero aseguró que lo arreglaría cuando fuera emperador. Ordenó a todos buscar cualquier cosa sobre gatos, y así empezaron su búsqueda. Mientras buscaba entre los estantes, Harid comentó que, aunque las defensas del palacio eran débiles, habían ocultado bien los documentos. Cillian, irritado, le respondió de forma brusca, diciéndole que no insultara al imperio cuando se lo pidieran. Valen dijo que no había encontrado ningún tomo mágico aún, así que solo quedaba seguir buscando y esforzarse más. Al salir del bolsillo de Cillian, Reinet se sorprendió por el vasto mar de libros y estantes. Pensó que tardaría mucho revisar todo. Irina miró a su hija y preguntó si había hallado algo. Reinet maulló suavemente que no. Irina tomó un tomo pesado sobre oraciones del gran imperio de Hubert. Valen de pronto les pidió que esperaran. Sentía una energía extraña del libro. Cillian no creía que el contenido fuera especial, pero al leer más, se dio cuenta de que podría ser una profecía. Mencionaba a alguien que robó almas valiosas y pasaría 8 días en oscuridad para recibir la 9ª noche. La doncella quedó boquiabierta. Era la misma profecía que oyó hace años. Su madre una vez le dijo que ella era la 8ª hija, y si esta era la profecía que pensaba, entonces el 9º hijo no era otro que su pequeña Reinet. La gata no podía creerlo. ¿Era realmente la 9ª hija de la profecía? Decidió revisar el texto nuevamente. Quizás había pasado por alto algo importante. De repente el libro brilló y un rayo de luz salió. Al tocarlo, Reinet oyó una voz. Como si fuera absorbida por el libro, la voz preguntó: ¿Me oyes, niña? Estaba dentro del libro. Alguien había sellado su poder ahí, con la esperanza de contar su historia al hijo de la 9ª noche algún día. Si hablaban del futuro, el gato pensó que probablemente era un mensaje del pasado. Resulta que Reinet llegó a este mundo por predicción. Estaba destinada a salvar el imperio. Sin embargo, esas palabras sonaban raras, ya que según la profecía, los gatos debían destruirlo, no salvarlo. Además, su maldición no era como la de los demás gatos, pero la voz dijo que eso era la prueba. Reinet era la 9ª niña en ese raro espacio de libros. Le pidieron hallar la profecía verdadera, la que estaba dañada. Flotando en el vacío, se sentía muy perdida. No sabía quién hablaba ni dónde buscar la profecía. La voz explicó que Reinet estaba bajo una bendición divina y tenía el poder de arreglarlo todo. Quería que hallara el manuscrito original, rompiera su maldición y terminara el sufrimiento. También le indicó que si conocía a su descendiente, debía ayudarle a ver el futuro. Y así, la voz se despidió de ella y le deseó suerte. Varias voces resonaron débilmente en la distancia, solo estática, imposible de entender. Reinet comenzó a despertar. Abrió los ojos con el príncipe llamándola, aún adormilada. Él se alegró de que estuviera bien. Había estado inconsciente mucho tiempo. Balon intervino, diciendo que ella y su Alteza se desmayaron al mismo tiempo. Ahora que estaba despierta, Cillian dijo que era hora de explicar todo. Detrás, el duque y su hijo murmuraban. Herod mencionó que alguien había vertido todo su poder mágico en un libro. Solo los arciprestes de alto rango podrían aspirar a eso. Y, a juzgar por todo lo que decían, el nombre empezó a sonar familiar. Cillian y Reinet se miraron con los ojos muy abiertos. Entonces el príncipe hizo la gran pregunta. ¿Quién podría ser?
Alguien dijo que el pergamino original de la profecía fue dañado una semana después de crearse. El sacerdote que murió protegiéndolo era Fabian Nelus. Entonces tiene sentido. Quizás dejó ese mensaje final. Rainet pensó que debía ser el hombre que se comunicó con ella. En el libro, Cillian se levantó de repente. Había decidido. Cuando le preguntaron, lo declaró. Encontrarían al descendiente de Fabian Nellis. No importaba dónde estuviera, ni quién fuera. Lo encontrarían sin importar qué. Un carruaje avanzaba por el camino. 5 días habían pasado desde esa declaración. Gracias a Valon, encontraron al chico rápido. Casi llegaban. Aún así, Rainet no parecía contenta. Por su expresión, Cillian notó que algo la molestaba y le preguntó qué pasaba. Ella estaba incómoda. Cillian le puso orejas de conejo y, al parecer, eso también debía ocultar su cola. El príncipe no veía problema. Ella era un gato y era peligroso para ella estar afuera, así que él dijo que tenía perfecto sentido que ella fingiera ser su conejo mascota. Le preguntó qué pensaba, pero Rainet solo podía temblar de vergüenza. Este fue, sin duda, el momento más humillante de su vida. Intentó maullar en protesta, pero solo hizo que Cillian se riera más. Él pensaba que ella era muy divertida. Al llegar a su destino, Cillian se sorprendió. Dijeron que el descendiente de Fabian tenía 16 años, pero el sitio olía a alcohol y las ratas corrían por todos lados. Valon confirmó que era el sitio correcto. Apenas Harrod abrió la puerta, vieron a alguien lanzando a un chico a un rincón. El chico gritó pidiendo el dinero prometido. Su atacante solo se rió y le dijo que se fuera. Cillian estaba atónito. Ese chico era el descendiente de Fabian Nellis. Herod lo confirmó. Era el único sobreviviente. Su nombre era Sanua Nelus. Mientras, el chico y el borracho seguían gritándose. Pero justo cuando el borracho iba a golpearlo, ¡pum! Un fuerte sonido resonó en la habitación. Sanua parpadeó sin saber qué ocurrió. El príncipe intervino, sujetando la cabeza del hombre mientras lo mantenía en el suelo. Le dijo al chico que le daría al borracho 100 monedas de oro. Luego, mirando al hombre, Cillian añadió, si 10 monedas te daban derecho a golpear a alguien, entonces por 100 debería poder romperte el cuello. Lo apartó y le advirtió que si volvía a golpear a alguien, estaría buscando su propia cabeza rodando por el suelo. Más tarde ese día, sacaron a Sanua de ese lugar inmundo y le dieron una comida adecuada. El niño claramente estaba hambriento. Cillian le dijo que se calmara, llamándolo suavemente Sanua Nelus. El chico miró confundido. ¿Quién es ese? Llámame Jack, por favor. Cillian levantó una ceja. ¿Ese es el nombre que elegiste? Sí, respondió el chico. Jack. Desde el bolsillo de Cillian, Rainet asomó la cabeza, aún dudando si este chico era el descendiente de un legendario archimago. Una vez satisfecho, Jack preguntó, ¿qué quieren de mí, de todos modos? Después de todo, lo ayudaron e incluso le dieron de comer, pero Jack nunca hacía tratos sin ofrecer algo a cambio. Por eso le dijo al príncipe que estaba a su disposición mientras Cillian le indicara lo que quería. En silencio, Cillian hizo un gesto a Harid. Harid avanzó y le preguntó al chico si sabía de un niño con el día y la noche invertidos. Jack miró sin entender, totalmente confundido por la pregunta. La habitación quedó en silencio incómodo. Le preguntaron si tenía alguna reliquia familiar o historia especial de sus padres. Jack no sabía nada. Herod, con aire derrotado, le comentó a Su Alteza que el chico no tenía idea. Cillian se levantó y dijo que era momento de irse. Mandó a Herod borrar los recuerdos de Jack y le indicó a Valon buscar otro descendiente de Nella. Jack, atónito, preguntó qué ocurría. Al salir, Cillian aseguró a Jack que recibiría dinero suficiente para vivir bien. Después de todo, su familia había hecho sacrificios por el imperio, incluso produciendo un gran sacerdote. Jack estalló. Dijo que no quería ese tipo de dinero. Repitió que solo aceptaba tratos honestos. ¿Y quién demonios les dio el derecho de borrar sus recuerdos de todos modos? Desde el bolsillo de Cillian, preguntó si era seguro asumir que si este tipo no heredó nada, entonces no tenían más pistas. Jack intervino, diciendo que nunca recibió nada de su familia, ni siquiera un nombre. Había dejado todo atrás. Eso le dio a Rainet una idea. ¿Y si lo que Nellis dejó no era una reliquia o una historia? ¿Y si fuera la familia misma? De repente lo entendió. Tenía un plan. Con un salto ágil, Rainet saltó del bolsillo de Cillian. Jack gritó. ¿Qué demonios fue eso? ¿Un conejo o un gato? Quitándose las orejas de conejo mientras corría, Rainet se lanzó al chico y lo mordió en la mejilla. Necesitaba su sangre. La sangre del linaje Nellas. Jack gritó tan fuerte que despertó a todo el vecindario. Luego, todo cambió. Rainet sintió que su perspectiva cambiaba. Mechones de cabello plateado y largo se deslizaron entre sus dedos. Jack levantó la vista y se paralizó.
La mordida, todavía fresca en su mejilla, ya no era de un gato, era una chica. Ambos se quedaron paralizados de puro shock. Rainet aún estaba sobre él. Justo a tiempo, el príncipe protector llegó. Cillian apartó a Rainet de la cintura y le advirtió que no se acercara tanto a ese chico. Lanzó su chaqueta sobre ella cubriéndola. Jack seguía gritando incrédulo. Un gato se volvió persona. «Esto no es real. ¿Cómo pueden estar tan tranquilos?» Rainet se sintió asustada. Este tipo era ruidoso y estaba muy cerca. Harid se acercó por detrás de Jack y lo cayó. Balon miró a Rainet y le preguntó cómo supo que funcionaría. Sonriendo, ella explicó que hay algo que no puede ser robado, roto o perdido. Con el tiempo, las personas, el linaje. Balon asintió, diciendo que el sumo sacerdote Nelas debió pasar la llave a su descendiente lejano. Finalmente, Jack entendió lo que pasó. El gato se volvió humano por él. Con aire altivo, pidió una recompensa justa por ello. Los magos le pidieron que se callara. A un lado, Cillian miraba en silencio a Rainet en su forma humana. Ella se volvió hacia él y preguntó por qué Harid y Jack estaban en otra habitación. El príncipe mencionó que fue por el ruido que hacían. Ahora solo estaban ellos dos en una mesa con té. Cillian preguntó por qué había mordido a Jack en la mejilla. Rascándose la mejilla, ella dijo que, bueno, fue lo primero que vio en ese momento. Refiriéndose a él como Su Alteza, Cillian sorbió su té y preguntó por qué estaba tan formal de repente. Rainet, sonrojada, admitió que en su forma humana sentía que debía actuar según su clase, ya que él era el príncipe heredero. Murmurando para sí mismo, Cillian iba a comentar sobre los sistemas de clases, pero antes de que pudiera responder, alguien empezó a gritar. Ambos se sobresaltaron. Rainet se levantó, pensando que la voz era tan fuerte que algo iba muy mal. Caminó descalza, pero antes de dar otro paso, Cillian la detuvo. La alzó en sus brazos. Confundida, ella le pidió que la soltara. Él le dijo suavemente que se quedara quieta, recordándole que estaba descalza. ¿Por qué no podía caminar descalza y tenía que ser llevada por el príncipe? Nunca lo sabremos. Un segundo después, Harid irrumpió en la habitación con lágrimas en los ojos, rogándole a Su Alteza que lo salvara. Jack dijo que no entendía por qué el mago estaba haciendo tanto escándalo por una simple rata. Herod lloró que preferiría lanzarse a un chiquero antes que terminar en el mismo lugar que ese hombre miserable. Jack, molesto, señaló que Harrod siempre hablaba así cuando se asustaba de una rata. De repente, la rata empezó a moverse al unísono. El chico gritó que olvidaran la posilga. Lo lanzaría a un agujero de ratas. Rainet se preguntó si Jack hacía que los roedores actuaran así. Las ratas rodearon a Harid, quien cayó derrotado mientras su padre gritaba su nombre. La habitación era un desastre total, como si una horda de ratas hubiera pasado. Dijeron que tardaron mucho en echarlas, pero Jack añadió que el otro chico lo inició. Rainet pensó que si su corazonada era cierta, el descendiente de Sanua podría tener la habilidad de controlar animales. Con eso en mente, sugirió llevárselo con ellos. Tocándole la mano, ella dijo que Swana tenía una habilidad especial, lo que hizo que Jack se quejara otra vez por llamarlo así. Mirándolos, Cillian preguntó a Rainet si Swana controlaba ratas. Jack pidió otra vez que dejaran de usar ese nombre raro. Rainet le preguntó si sabía sobre su linaje. Explicó que los Swanas habían tenido sacerdotes poderosos por generaciones y habían hecho grandes sacrificios por el imperio. Ella susurró a Jack que nació en esa familia. Jack contestó que él no hizo nada de eso. Aún así, Rainet sospechaba que Jack podría tener poderes mayores y le preguntó si no sentía curiosidad por saber más sobre lo que podía hacer. Jack se sorprendió al escuchar que solo él podía ayudarla. Ella añadió que también podría ayudar a otros. Hubo un momento de silencio. Avergonzado, Jack solo pidió que si resultaba ser inútil, Rainet no se retractara de sus palabras. Ella asintió, le dio las gracias y prometió no hacerlo. Cuando Jack iba a quejarse por ser llamado Swana otra vez, notó algo. La vista de Rainet se nublaba, como si el suelo temblara. Vio la cara de Sanua agrandarse, aferrándose a la mano del chico para no caer. Se preguntó si era un gato otra vez. Hablando con Valen, el mago, y Silean, ambos coincidieron. Claro, era un gato. El príncipe preguntó al mago por qué cambió de nuevo. Balón dijo que tenía una teoría. Sugirió que podría ser por la repentina pérdida de energía de Sanwa. Agarrando la camisa del chico solo con la punta de los dedos como si estuviera disgustado, Harid lo llamó ingrato. Cillian comentó que ahora tendrían que esperar hasta que el chico recuperara sus fuerzas para verificar de nuevo. El duque Vallon estuvo de acuerdo en que no había mucho más que hacer por ahora. Mientras tanto, los adolescentes se miraban como niños tercos.
El príncipe dijo que lo mejor era dejar a Sanua en la finca Dusan y pedir que avisaran cuando el chico se recuperara. Por ahora, él y Reinet regresarían al palacio. De regreso en la finca imperial, Irina vio el carruaje del príncipe por la ventana y se preguntó si lograron romper la maldición. Otra doncella se acercó, llamándola. Irina se giró, sorprendida. La mujer le dijo que la convocaban a la sala de recepción. Algo dudosa, explicó que era la condesa Gisela quien la llamaba. Al oír eso, Irina se congeló de miedo, preguntándose por qué la condesa quería verla. Cillian ya estaba molesto por toda la situación, pero tenía más asuntos que atender. Al regresar, le preguntó al gato cómo se sentía. Renet intentó decir que estaba bien, pero al quitarse el vestido y dejarse caer en la cama, quedó claro que estaba agotada. Acariciándole la cabeza, el príncipe le dijo que regresaría pronto, pero que por ahora podía descansar. Irina llamó a la puerta del cuarto y el príncipe le indicó que entrara. Ella se disculpó por aparecer de repente, pero dijo que tenía algo que contar. Cillian y el gato la miraron. En otra habitación, Cillian estaba muy enojado. No podía creer que la condesa se acercara a Irina e intentara obligarla a espiarlo. Se quitó las gafas y salió de la habitación, cerrando la puerta tras él. Cillian murmuró que ya no confiaba en nadie del palacio. El lugar era agotador. Mientras caminaba por el pasillo, pensó que, en realidad, aún había alguien en quien podía confiar. Al llegar a la habitación, notó lo inusualmente silenciosa que estaba. Su rostro se puso serio. De repente, escuchó un maullido. Renet corrió hacia él, encantada por su regreso. Una sonrisa suave apareció en su rostro. Cillian levantó al gato en sus brazos y sugirió dar un paseo juntos. Esa noche salieron juntos al jardín. El príncipe preguntó si la gata disfrutaba, y René soltó un maullido, claramente encantada con el paseo. Los árboles bañados en luz de luna plateada y azul, y el lago resplandeciente bajo la luna, creaban una vista hermosa. Ese paisaje fresco pero suave recordaba a Cillian sentado en la hierba. El príncipe dijo que tenía algo para ella. Le entregó un sobre. El joven explicó que era una carta de Irena, su madre. Con tristeza en su voz, el príncipe comentó que ella ya se había ido y no pudo despedirse en persona. Por eso, le pidió que entregara esta carta a su hija. Dijo que la doncella estuvo preocupada por Renet todo el viaje. Al ver a Cillian, Reinet pensó que él también pensaba en la carta de su madre. Parecía bastante triste. Ella puso sus manos sobre él como si intentara consolarlo. Con una pequeña sonrisa, el príncipe dijo que ella siempre sabía cómo calmarlo. Él pensó que dejó de tener pesadillas gracias a su habilidad, pero Renet, escéptica, pensó que probablemente no era así. Por muy bien que sonara, ella dudaba tener tales poderes. De repente, el joven se quedó en silencio un momento, y para su sorpresa, Cillian empezó a quitarse la camisa. Renet cubrió sus ojos con las manos, pero el príncipe le pidió que mirara. Renet empezó a abrir los ojos. Él dijo que quería que lo viera por sí misma. Para su sorpresa, todas las cicatrices en su cuerpo se habían ido. Podría haberle mostrado solo la cicatriz de su mano desapareciendo, pero no. Quizás solo quería jugar al quitarse la camisa. Sonriendo pícaro, el príncipe la provocó, diciendo que si lo miraba más, podría quemarle un agujero, haciéndola sonrojar más. Él explicó que había notado este cambio peculiar desde que comenzó a dormir al lado de ella, desde que empezaron a pasar más tiempo juntos. Ella se sorprendió. Era solo una teoría, confesó él. Quizás todo fuera coincidencia, pero incluso si no, Cillian dijo que Reinet seguía siendo especial para él. Ella se sintió muy feliz al oír eso. No sabía por qué, pero era tan reconfortante oír eso. Aunque fuera alguien común, sentía que seguiría siendo especial para él.